El problema no es que las personas lleguen a la iglesia cansadas, heridas, agotadas, sin fuerza, sin esperanza. Porque bueno, sabemos que el mundo está diseñado para destruir a las personas. Ese no es el problema. El problema comienza cuando esas personas llegan a la iglesia buscando el Evangelio de Cristo y reciben solamente motivación emocional. Un mensaje que los motiva solo a nivel de sus emociones. Por eso, hoy en nuestro primer episodio de esta serie, quiero hablarte acerca de el evangelio motivacional. Cuando la iglesia cambió el evangelio por emociones. Y decía que estas personas llegan a necesitando arrepentimiento, pero reciben frases de superación personal. Llegan espiritualmente vacíos y les ofrecen discursos diseñados para hacerlos sentir llenos y además bien. Pero solo eso porque son incapaces de transformar sus almas, porque no predican el evangelio de la verdad. Y quiero decirles, mis amados, que de esta manera nace uno de los engaños más peligrosos de la iglesia moderna. Y a mí me gusta usar mucho esta palabra, porque esta palabra peligro advierte, y eso es lo que queremos hacer. El evangelio motivacional de infinidad de iglesias, de pastores, de apóstoles, de profetas, maestros, y bueno, ahora, desde hace un tiempo para acá, se llaman coach espirituales. Se han dedicado a enviar mensajes de superación personal. Pero lo delicado es que hoy muchos púlpitos ya no confrontan el pecado. Ya no hablan de juicio, ya no predican arrepentimiento y no lo hacen porque, bueno, ellos dicen que las personas están cansadas de todo eso y que, bueno, que buscan algo que les dé nueva fuerza. Por eso ahora predican mensajes diseñados para levantar las emociones de las personas, mantener personas cómodas y además de eso producir aplausos. Mis amados, hoy el evangelio bíblico fue reemplazado por discursos motivacionales, disfrazados obviamente de cristianismo, porque bueno, unen la motivación con versículos bíblicos. En primer lugar, quiero decirte o quiero expresar qué es el evangelio motivacional. Y rápidamente te puedo decir que el evangelio motivacional es aquel que convierte el púlpito en una plataforma de inspiración humana, cuando debería ser el lugar desde donde Cristo, a través del Espíritu Santo y su palabra, le hablen a la iglesia. Pero te explico esto. Aquí Cristo deja de ser presentado como el Salvador, que llama, mis amados hermanos, el pecador al arrepentimiento, y comienza a ser presentado como un
entrenador emocional de éxito personal. Tremendo. Suena muy lindo y muy bonito, pero es muy vacío. Se manejan, mis amados hermanos, en este evangelio motivacional frases típicas como cree en ti mismo, descubre tu potencial interno, todo va a salir bien, naciste para triunfar. Me acuerdo mucho de eso. Activa tu grandeza. Pero mis amados hermanos, el problema es eso no es el evangelio de Cristo. Ahora, ¿cuál es el verdadero evangelio? El verdadero evangelio bíblico no comienza exaltando al hombre, comienza revelando la santidad de Dios y la condición caída del hombre pecador. Por ejemplo, Romanos 3:23 nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Usted ve, no comienza exaltando al hombre, comienza revelándole al hombre la santidad de Dios y que además nosotros como creación estamos caídos. Otro texto que nosotros podemos citar es Jeremías 17:9. Dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y además perverso. ¿Quién lo conocerá? Así que, mis amados hermanos, el evangelio motivacional le dice al hombre que mire en su interior, dentro de sí mismo. Pero el evangelio bíblico le dice que está perdido y que necesita ser salvado, mis amados hermanos. Ahora, ¿por qué este evangelio motivacional se vuelve tan popular? En primer lugar, porque el hombre natural ama los mensajes que alimentan su ego, pero obviamente rechaza los mensajes que confrontan su manera de ser, su pecado, su manera de pensar, etcétera, etcétera, su manera de obrar. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versos 3 y 4 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Fábulas, evangelios motivacionales. Quiero, mi amado hermano, explicarte este versículo rápidamente. La iglesia moderna hizo un gran descubrimiento, pero quiero decirte que ese descubrimiento es muy, muy, muy peligroso. Porque la motivación llena auditorios más rápido y esto lo descubre la iglesia moderna y llena auditorios más rápidos que el arrepentimiento. Y aquí es donde está el problema, y el peligro además, porque hablar de éxito atrae, mis amados hermanos. Hablar de autoestima atrae. Hablar de victoria emocional atrae. Pero hablar de pecado, de negarse a sí mismo, de cargar la cruz, eso incomoda. Por eso digo que la iglesia moderna descubrió algo que es muy peligroso. Por eso, cuando tú hablas de cargar la cruz, de negarnos a nosotros mismos, este mensaje es rechazado. Por eso es peligroso. Pero hay algo que yo diría que es más peligroso aún. El evangelio motivacional produce personas emocionalmente estimuladas,
pero espiritualmente vacías. Produce, mis amados hermanos, asistentes emocionados dentro de la iglesia, pero no discípulos transformados. Esa es la gran diferencia y el peligro de este evangelio motivacional. Mateo, en el capítulo 16, versículo 24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Cristo no llamó, mis amados hermanos, no llamó personas a perseguir autoestima. Llamó pecadores a morir por sí mismos. Ahora, pastor, ¿cómo yo sé si estoy escuchando un evangelio motivacional? En primer lugar, si en el mensaje que tú escuchas en tu iglesia nunca se habla de pecado, todo gira alrededor de que tú te sientas bien, Cristo, en vez de presentarlo como el Salvador, lo presentan como un motivador, cuando en los mensajes de tu iglesia nunca se habla de arrepentimiento, nunca se habla de buscar la santidad. Entonces, ten la plena seguridad que no estás escuchando un evangelio bíblico, que estás escuchando un evangelio motivacional. Mis amados hermanos, la iglesia no necesita más discursos motivacionales, necesita volver al evangelio de Cristo, porque la motivación puede estimular, pero emociones. Pero solamente, escúchame bien, el evangelio puede resucitar muertos espirituales como tú y como yo. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Cierro con esto, mis amados hermanos. En el próximo episodio, es decir, mañana, estaremos mostrando otro engaño que, así como el evangelio motivacional, invadió muchas iglesias modernas, y este es el evangelio psicológico. ¿Por qué? Porque en el evangelio psicológico el pecado deja de llamarse pecado y comienza a llamarse trauma. Ay, pobrecito, es que él trae un trauma. Humanismo, mi amado hermano. Así que, mis amados hermanos, mañana estaremos hablando acerca de ese interesante tema, porque si tú no sabías, también hay un evangelio psicológico. Bendiciones, un abrazo y, como te digo en todos mis mensajes, gracias, porque sé que estás ahí escuchando, criticando, haciendo comentarios, a veces buenos, a veces malos, a veces muy malos, pero todos son respondidos desde el respeto, porque esa es mi línea, la línea del respeto. Así que muchas gracias, mis amados hermanos, gracias y paz. Ayúdanos a que este mensaje llegue a muchos más. Suscríbete a mi canal 70 veces 7 y comparte este mensaje. Y quiero invitarte a nuestra iglesia bíblica, casa de oración. Si estás buscando una iglesia donde se predica la sana doctrina, acá en Córdoba, capital argentina, en la avenida Maipú 543. Los jueves a las 19:30 y los domingos a las 11 de la mañana. Son nuestros 2 servicios semanales.
Mis amados hermanos, un gran abrazo, bendiciones, gracia y paz. Nos vemos y nos escuchamos mañana con el Evangelio psicológico, el que cambia el pecado por trauma. Chao, mis amados hermanos.